Metodología de la educación física, pensando en su relación con las teorías del aprendizaje. Trabajo presentado por Ricardo Triviño Chávez, código 2013-1-115-955. En primer lugar, debemos aclarar el significado de la palabra método. Etimológicamente, método significa, por un lado, método, que quiere decir meta, por otro, odos, que quiere decir camino. En relación a su concepto básico, el diccionario se refiere, cuando habla del método, al orden que se sigue en las ciencias para investigar y enseñar la verdad. Una definición más elaborada acerca del método, pero en el mismo sentido, plantea que el método es el camino que nos lleva a conseguir el aprendizaje en los estudiantes, es decir, alcanzar los objetivos de enseñanza. ¿Qué método escoger? Hay diferentes métodos para la enseñanza, no solamente de la educación física, sino de todas las materias que tienen que ver con la ciencia. La construcción del método es una posibilidad, ya que nos permite no tener un método preestablecido, sino a partir de la realidad en la que estamos inmersos, desarrollar un propio método. Y desarrollarlo como práctica intencional, es decir, como una herramienta que sea aplicable a la realidad. Hay diferentes tipos de enseñanza. Generalmente estos métodos o tipos de enseñanza están ligados a una escuela o a una corriente dentro de la filosofía de la educación. Hay un método tradicional, hay un método participativo y hay un método cognitivo. En el método tradicional encontramos el mando directo. En el participativo encontramos la herramienta de la enseñanza recíproca. Y finalmente en el cognitivo encontramos la solución de problemas. Dentro del primer método encontramos el mando directo. El mando directo se encuentra vinculado a la escuela tradicional. También se encuentra vinculado al sistema pedagógico conductista. En este sistema no hay participación de los alumnos y hay una plena cadena de mando establecida. En este mando directo no es necesario que el profesor cree una interrelación con los alumnos. Simplemente es como el director designa las labores a realizar, los proyectos, las metas, pero no hace una demostración de la forma como debe realizarse. En segundo lugar encontramos la enseñanza recíproca. Este método de enseñanza aparece cuando cambian también los modelos pedagógicos, en donde se empieza a reconocer la importancia de tener en cuenta dentro del área de la enseñanza los conocimientos de los alumnos. En este modelo se tiene en cuenta las habilidades y las capacidades del estudiante. Se establecen relaciones entre la edad y las cualidades que debe tener. También hay una clara relación entre alumno y maestro, en donde se establecen los parámetros, las formas de evaluación y la metodología a seguir. Finalmente encontramos la solución de problemas. La solución de problemas aparece cuando ingresa la pedagogía cognitiva, en donde se empieza a pensar que la educación no debe ser simplemente una transmisión de conocimiento, sino que debe permitirse la autonomía total del estudiante. Es decir, el estudiante debe desarrollar sus propios métodos, sus propias formas de estudiar. El papel del docente como moderador se hace evidente, ya que no interviene sino como asesor, es decir, da pautas y aclara dudas para permitir el desarrollo de habilidades creativas en el estudiante. Conclusiones. Hemos visto que existen varios métodos de enseñanza que están determinados por el modelo pedagógico imperante en el momento histórico en el que aparece, es decir, que la posibilidad de elección está vigente. Se debe tener en cuenta que ningún método es bueno o malo en sí. Cada uno presenta particularidades que pueden ser aplicadas dependiendo de la realidad en la que se pretende utilizar. Por eso, la correcta elección del método es vital para el desarrollo de todas las actividades y objetivos propuestos al momento de plantear el currículo correspondiente al área y al caso particular, en este caso, la educación física. Pero el método debe pensarse como una herramienta para uso diario, no como un ente abstracto que queda en el papel o a la hora de desarrollar un proyecto educativo. Se elige con una intención y esta es determinada única y exclusivamente por el docente. También hay que saber que el método no es algo acabado,
Al ser una herramienta para el desarrollo con personas, se debe prever la posibilidad de cambios y replanteamientos, no solo en el ámbito teórico, sino también en el aspecto pedagógico, pues no es lo mismo un método que didáctica. Al método se le puede considerar como el camino y la didáctica como la forma en cómo se va a recorrer ese camino. Ambas herramientas curriculares son necesarias y complementarias dentro de cualquier modelo pedagógico. Y finalmente, se debe tener en cuenta que al no ser estático, la posibilidad inclusive de usar varios métodos entre sí, dependiendo del entorno y de la disponibilidad de las personas, se puede elegir entre uno y otro método.